En las calles de Ciudad Juárez, la verdad puede permanecer enterrada durante décadas. El 15 de marzo de 2002, una valiente agente de policía desapareció sin dejar rastro después de investigar los secretos más oscuros del crimen organizado. ¿Qué descubrió Esperanza Morales que la convirtió en una amenaza tan peligrosa? ¿Por qué las autoridades archivaron tan rápidamente un caso lleno de irregularidades? Durante 11 años, su familia vivió en la agonía de no saber qué había pasado con la mujer que había dedicado su vida a proteger a los más vulnerables. Pero en 2013, un detective determinado comenzaría a desenterrar una verdad brutal que había permanecido oculta bajo el desierto mexicano, revelando una historia de corrupción, traición y un crimen que horrorizaría a una nación entera. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El viento nocturno de marzo azotaba las calles polvorientas de Ciudad Juárez cuando la agente Esperanza Morales encendió por última vez su motocicleta Kawasaki azul. Eran las 9:45 del 15 de marzo de 2002, y nadie imaginaba que esa joven policía de 28 años, madre de 2 hijos pequeños, estaba a punto de convertirse en una desaparecida más en una ciudad que ya conocía demasiado bien el horror. Esperanza había pasado los últimos 3 meses investigando en secreto las actividades de Los Serpientes, una banda de narcotraficantes que operaba en los barrios marginales del sur de la ciudad. Sus superiores le habían asignado oficialmente casos menores de robos domésticos, pero ella sabía que algo más grande se cocinaba en las sombras. Los testimonios de madres desesperadas, cuyos hijos habían sido reclutados a la fuerza por la organización criminal, la habían llevado a indagar por su cuenta. Esa noche fatal, Esperanza había recibido una llamada anónima. Una voz masculina, nerviosa y quebrada, le había susurrado que tenía información crucial sobre el paradero de varios menores desaparecidos. La cita era en un terreno baldío cerca del puente internacional, un lugar que cualquier policía experimentado habría considerado una trampa obvia. Pero Esperanza, movida por su instinto maternal y su sed de justicia, decidió acudir sola. Su compañero de patrulla, el cabo Miguel Hernández, fue el último en verla con vida. Recordaría para siempre cómo Esperanza se ajustó el casco, revisó su arma reglamentaria y le dijo con una sonrisa que regresaría antes del cambio de turno. Sus palabras resonarían como un eco doloroso durante los años siguientes: si no regreso en 2 horas, busca mi distintivo. Ahí estará la verdad. La investigación inicial fue caótica y desorganizada. Los superiores de Esperanza minimizaron su desaparición, sugiriendo que había abandonado voluntariamente su puesto debido a problemas personales. Su esposo, Carlos Morales, un mecánico de 31 años, protestó vehementemente contra esta versión. Conocía a su esposa mejor que nadie y sabía que jamás abandonaría a sus hijos, Andrea de 6 años y Sebastián de 4. Durante las primeras semanas, las autoridades realizaron búsquedas superficiales. Encontraron algunos rastros de la motocicleta cerca del lugar de la cita, pero las pistas se desvanecieron rápidamente. Los testigos se negaban a hablar, intimidados por amenazas anónimas. La familia Morales se enfrentó no solo al dolor de la pérdida, sino también al silencio institucional y a la indiferencia de una sociedad acostumbrada a la violencia. El caso de Esperanza Morales se archivó oficialmente después de 6 meses. Los expedientes fueron guardados en cajas polvorientas, y su nombre se desvaneció de los titulares periodísticos. Para las autoridades, era simplemente otra mujer que había decidido desaparecer. Para su familia, era el inicio de una pesadilla que duraría más de una década. Ciudad Juárez en 2002 era una ciudad sitiada por la violencia y la corrupción. La guerra entre cárteles había convertido las calles en campos de batalla, y las instituciones policiales estaban infiltradas hasta los huesos. Para una mujer policía como Esperanza Morales, trabajar en este ambiente representaba un doble desafío: enfrentar tanto a los criminales como a los prejuicios de sus propios compañeros. El machismo imperante en las fuerzas policiales mexicanas de principios del siglo XXI convertía a las mujeres oficiales en blancos fáciles para el acoso y la discriminación. Esperanza había experimentado esto en carne propia desde su ingreso a la corporación en 1998.
Sus compañeros masculinos cuestionaban constantemente su capacidad, la relegaban a casos menores y hacían comentarios despectivos sobre su apariencia física y su vida personal. La banda Los Serpientes había emergido como una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Dirigida por 3 hermanos conocidos como Los Venenosos, Raúl, Fernando y Joaquín Castañeda, la organización se especializaba en secuestro, tráfico de drogas y reclutamiento forzado de menores. Su modus operandi incluía la intimidación sistemática de autoridades locales mediante sobornos, amenazas y eliminación física de quienes se atrevían a investigarlos. La corrupción policial era endémica. Muchos oficiales recibían pagos regulares de las organizaciones criminales a cambio de información privilegiada y protección. Aquellos que se negaban a participar en estos esquemas enfrentaban traslados forzosos, acoso laboral o algo peor. Esperanza había rechazado múltiples ofertas de soborno, ganándose la enemistad tanto de criminales como de colegas corruptos. El feminicidio era una realidad cotidiana en Ciudad Juárez. Cientos de mujeres habían sido asesinadas en los años previos, muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras que desaparecían camino a casa. Las autoridades mostraban una indolencia sistemática ante estos crímenes, frecuentemente culpando a las víctimas por su propia muerte. En este contexto, la desaparición de una mujer policía que investigaba actividades criminales no generó la atención que merecía. La familia de Esperanza enfrentó no solo el dolor de la pérdida, sino también la estigmatización social. Los rumores maliciosos comenzaron a circular, que había huido con un amante, que estaba involucrada en actividades ilícitas, que había abandonado a sus hijos por una vida mejor en Estados Unidos. Estos chismes, alimentados por la misoginia arraigada en la sociedad, causaron un daño adicional a una familia ya devastada. Los medios de comunicación locales, muchos de ellos cooptados por intereses criminales o políticos, prestaron poca atención al caso. Las pocas notas periodísticas que se publicaron repetían acríticamente la versión oficial de las autoridades, sin cuestionar las evidentes inconsistencias en la investigación. La historia de Esperanza Morales se desvaneció rápidamente del discurso público, convirtiéndose en una más de las tragedias silenciadas de aquella época oscura. Los años que siguieron a la desaparición de Esperanza Morales fueron una pesadilla interminable para su familia. Carlos, su esposo, se convirtió en padre soltero de la noche a la mañana, luchando por mantener a flote tanto económicamente como emocionalmente. Los niños, Andrea y Sebastián, crecieron con la ausencia perpetua de su madre, preguntándose constantemente cuándo regresaría a casa. Carlos nunca dejó de buscar. Durante los primeros años, gastó sus ahorros contratando investigadores privados, colocando anuncios en periódicos y recorriendo cada rincón de la ciudad en busca de pistas. Su taller mecánico comenzó a declinar porque dedicaba más tiempo a la búsqueda que al trabajo. Los vecinos, inicialmente solidarios, comenzaron a verlo con una mezcla de lástima y molestia por su obsesión persistente. Andrea, la hija mayor, desarrolló problemas de conducta en la escuela. Su rendimiento académico se desplomó, y comenzó a mostrar signos de depresión severa. Los maestros reportaban que la niña pasaba horas dibujando mujeres policías en motocicletas, siempre con el mismo mensaje escrito en la parte inferior: «Mamá, ven a casa». Sebastián, más pequeño, desarrolló terrores nocturnos y se negaba a separarse de su padre, temiendo que él también desapareciera. La madre de Esperanza, doña María Guadalupe Sánchez, de 54 años, se convirtió en el pilar emocional de la familia. Esta mujer de fe inquebrantable organizó novenas semanales, pegó fotografías de su hija en postes de luz por toda la ciudad y acudió regularmente a las oficinas gubernamentales exigiendo respuestas. Su perseverancia se convirtió en una molestia para las autoridades, quienes comenzaron a evitar sus visitas y a tratarla con desdén burocrático. Los años 2003 y 2004 trajeron falsas esperanzas. En 2 ocasiones separadas, se reportó el hallazgo de restos humanos femeninos que podrían corresponder a Esperanza. La familia vivió la agonía de los exámenes forenses, solo para descubrir que se trataba de otras víctimas de la violencia que azotaba la región. Cada falsa alarma dejaba cicatrices más profundas en sus corazones ya maltrechos. En 2005, Carlos conoció a Patricia, una maestra de primaria viuda que trabajaba en la escuela de sus hijos.
La relación se desarrolló lentamente, marcada por la culpa de Carlos y la resistencia inicial de los niños. Patricia mostró una paciencia extraordinaria, entendiendo que competía con el fantasma de una mujer que nunca había conocido pero cuya presencia llenaba cada rincón de esa casa. Los serpientes continuaron operando con impunidad durante esos años. Su poder e influencia crecieron exponencialmente, extendiendo sus tentáculos hacia el tráfico de personas y la extorsión a gran escala. Raúl Castañeda, el hermano mayor, había sido arrestado brevemente en 2004 por posesión de armas, pero fue liberado después de 48 horas debido a irregularidades en el procedimiento. La familia Morales sospechaba que él tenía información sobre Esperanza, pero nunca pudieron acercarse lo suficiente para confirmarlo. La comunidad policía desarrolló una amnesia colectiva respecto al caso. Los compañeros de Esperanza que inicialmente mostraron solidaridad fueron gradualmente silenciados por traslados, amenazas o sobornos. El cabo Miguel Hernández, su último compañero, fue transferido a una zona rural después de insistir demasiado en la búsqueda. La institución había cerrado filas para protegerse de las implicaciones de su negligencia. En enero de 2013, el detective Ricardo Ramírez llegó a Ciudad Juárez como parte de un programa federal de reorganización de las fuerzas policiales locales. Este hombre de 45 años, veterano de la Policía Federal con 20 años de experiencia, tenía la reputación de ser incorruptible y obsesivo con los casos sin resolver. Su especialidad eran precisamente las desapariciones forzadas, un expertise que había desarrollado tras perder a su hermana menor en circunstancias similares años atrás. Ramírez había solicitado específicamente el traslado a Ciudad Juárez después de leer en archivos federales sobre los altos índices de impunidad en casos de mujeres desaparecidas. Su metodología era sistemática: revisar cada expediente archivado, reconstruir cronologías, entrevistar nuevamente a testigos y familiares, y aplicar técnicas de investigación modernas que las policías locales desconocían o ignoraban deliberadamente. El caso de Esperanza Morales llamó inmediatamente su atención. Las inconsistencias en la investigación original eran tan evidentes que resultaba obvio el encubrimiento institucional. Los reportes contenían contradicciones flagrantes, testimonios que no habían sido verificados y pistas que nunca fueron seguidas. Para un investigador experimentado como Ramírez, el expediente gritaba negligencia criminal o complicidad directa. Su primera acción fue contactar a la familia. El encuentro con Carlos y Doña María fue emotivo y revelador. Durante 4 horas, escuchó relatos que nunca habían sido documentados oficialmente, observó fotografías que no aparecían en los archivos y tomó nota de detalles que los investigadores originales habían considerado irrelevantes. La pasión y el dolor de esa familia lo conmovieron profundamente, recordándole su propia búsqueda infructuosa. Ramírez implementó una estrategia de investigación en múltiples frentes. Primero, solicitó todos los archivos relacionados con Los Serpientes desde 2000 hasta 2013. Segundo, comenzó a mapear la ubicación exacta donde fue vista por última vez la motocicleta de Esperanza. Tercero, inició una revisión sistemática de todos los casos de mujeres desaparecidas en el mismo periodo, buscando patrones o conexiones que hubieran sido pasados por alto. El detective enfrentó resistencia inmediata de sus colegas locales. Los oficiales veteranos le advirtieron sobre no remover aguas estancadas y le sugirieron enfocarse en casos más recientes. Algunos fueron más directos en sus amenazas veladas, recordándole que Ciudad Juárez era un lugar peligroso para quienes hacían demasiadas preguntas. Ramírez interpretó esta resistencia como confirmación de que estaba en el camino correcto. Durante sus primeros 3 meses en la ciudad, Ramírez trabajó prácticamente solo. Sus superiores federales le habían dado carta blanca para investigar, pero los recursos locales le fueron negados sistemáticamente. Tuvo que utilizar sus propios contactos en otras dependencias para obtener acceso a laboratorios forenses, bases de datos criminales y equipamiento técnico necesario para su investigación. La primera pista sólida llegó en abril de 2013, cuando Ramírez entrevistó a un exmiembro de Los Serpientes que había sido arrestado por un delito menor. Durante el interrogatorio de rutina, el hombre mencionó casualmente que conocía el lugar donde enterraron a la poli que se metió donde no debía. Esta información casual, dicha sin malicia aparente,
se convertiría en la llave que abriría finalmente la verdad enterrada durante 11 largos años. La información proporcionada por el expandillero, conocido como el Flaco, resultó ser más valiosa de lo que inicialmente parecía. Durante interrogatorios posteriores, reveló que en 2002 había trabajado como vigía para Los Serpientes en una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que la organización utilizaba como casa de seguridad y centro de operaciones clandestinas. Ramírez pasó semanas verificando la información antes de actuar. Consultó registros de propiedad, mapas satelitales de 2002 y testimonios de residentes de la zona. La propiedad en cuestión era un rancho abandonado de aproximadamente 5 hectáreas, ubicado 40 kilómetros al sureste de Ciudad Juárez, en una zona desértica prácticamente despoblada. Los registros indicaban que había pertenecido a una familia que emigró a Estados Unidos en 1999. El detective solicitó autorización judicial para realizar una inspección del terreno. El proceso fue deliberadamente lento, encontrando obstáculos burocráticos inusuales que sugerían interferencia desde altas esferas. Finalmente, después de 2 meses de trámites que normalmente tomarían semanas, obtuvo la orden de cateo correspondiente. La demora había sido frustrante, pero también le dio tiempo para planificar meticulosamente la operación. El 18 de julio de 2013, Ramírez llegó al rancho acompañado por un equipo forense federal, 2 perros especializados en detección de restos humanos y un georradar portátil. La propiedad presentaba signos evidentes de haber sido utilizada recientemente: estructuras improvisadas, restos de fogatas y múltiples montículos de tierra removida que parecían demasiado regulares para ser naturales. Los perros reaccionaron inmediatamente en 3 ubicaciones específicas del terreno. El georradar confirmó anomalías subterráneas en esos puntos, sugiriendo la presencia de objetos enterrados a diferentes profundidades. Ramírez ordenó comenzar las excavaciones de manera sistemática, documentando cada paso del proceso para preservar la cadena de custodia de cualquier evidencia que pudiera encontrarse. La primera excavación reveló restos de ropa femenina y objetos personales que no correspondían a Esperanza, pero que indicaban claramente que el sitio había sido utilizado para ocultar evidencia de otros crímenes. Los análisis preliminares sugerían que esos restos tenían varios años de antigüedad, confirmando que el lugar había sido utilizado sistemáticamente como cementerio clandestino. La segunda excavación, realizada al día siguiente, produjo el hallazgo que cambiaría todo. A 1,5 metros de profundidad, los investigadores encontraron una motocicleta Kawasaki azul enterrada cuidadosamente en posición horizontal. La placa de identificación coincidía exactamente con la motocicleta reportada como desaparecida junto con Esperanza Morales en marzo de 2002. Junto a la motocicleta, envuelto en plástico deteriorado, se encontró el distintivo policial número 247, asignado oficialmente a la agente Esperanza Morales. El metal había resistido la corrosión del tiempo, y las letras grabadas permanecían perfectamente legibles. Para Ramírez, este hallazgo representaba la confirmación definitiva de que estaba en el lugar correcto, pero también la certeza dolorosa de que Esperanza había sido víctima de un crimen violento. La tercera excavación se programó para el día siguiente, pero Ramírez decidió suspender temporalmente los trabajos. Necesitaba procesar la evidencia encontrada, notificar oficialmente a la familia y asegurar que el sitio permaneciera protegido durante la noche. La magnitud del descubrimiento requería un manejo cuidadoso para evitar filtraciones prematuras que pudieran alertar a los responsables del crimen. La llamada telefónica que Carlos Morales recibió la mañana del 20 de julio de 2013 cambió para siempre el curso de su vida y la de su familia. La voz del detective Ramírez sonaba cargada de emoción contenida cuando le pidió que acudiera inmediatamente a las oficinas de la Procuraduría, acompañado de su suegra y, de ser posible, de alguien más que pudiera brindarles apoyo emocional. Durante el trayecto, Carlos experimentó una mezcla contradictoria de esperanza y terror. 11 años de incertidumbre habían enseñado a su corazón a protegerse de las falsas expectativas, pero algo en el tono de Ramírez sugería que esta vez era diferente. Doña María, sentada en silencio junto a él, apretaba un rosario entre sus manos temblorosas, murmurando oraciones en voz baja. En la oficina, Ramírez les mostró fotografías de la motocicleta y el distintivo recuperados.
El impacto emocional fue inmediato y devastador. Carlos reconoció inmediatamente los raspones característicos en el tanque de combustible, resultado de un accidente menor que Esperanza había tenido meses antes de su desaparición. Doña María se desplomó en llanto al ver el distintivo que su hija había pulido orgullosamente cada mañana antes de ir a trabajar. Ramírez les explicó con delicadeza que las excavaciones continuarían y que, con alta probabilidad, encontrarían los restos de Esperanza en el mismo sitio. Les advirtió que el proceso forense tomaría tiempo y que debían prepararse psicológicamente para confirmaciones que serían dolorosas pero necesarias para obtener justicia. Su experiencia le había enseñado que las familias necesitaban verdad, por brutal que fuera, para poder comenzar un proceso real de duelo. La tercera excavación comenzó al día siguiente con refuerzos adicionales del equipo forense. Ramírez había solicitado la presencia de antropólogos especializados en fosas clandestinas, sabiendo que la recuperación de restos humanos requería técnicas específicas para preservar evidencia que pudiera ser crucial en un eventual proceso judicial. A las 2:30 del 21 de julio, los investigadores localizaron los primeros restos óseos humanos a 2 metros de profundidad, en un área adyacente a donde habían encontrado la motocicleta. Los huesos estaban dispersos de manera irregular, sugiriendo que el cuerpo había sido desmembrado antes del entierro. Los análisis preliminares indicaron que se trataba de restos femeninos, compatibles con la edad y características físicas de Esperanza Morales. Entre los restos se encontraron fragmentos de uniforme policial, incluyendo botones metálicos y pedazos de tela azul característicos de los uniformes utilizados por la corporación en 2002. También se recuperaron objetos personales que la familia identificó inmediatamente: un anillo de compromiso con una pequeña esmeralda, regalo de Carlos en su segundo aniversario, y una cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe, herencia de su abuela materna. Los análisis forenses posteriores revelarían detalles escalofriantes sobre las últimas horas de vida de Esperanza. Las fracturas en los huesos indicaban tortura sistemática, y la evidencia física sugería abuso sexual prolongado. Los patólogos determinaron que había estado cautiva durante varios días antes de ser asesinada, probablemente mediante estrangulamiento seguido de desmembramiento para facilitar la ocultación del cuerpo. La confirmación oficial de la identidad llegó 3 semanas después, mediante pruebas de ADN comparativo utilizando muestras de sus hijos. El certificado forense estableció oficialmente que los restos correspondían a Esperanza Morales Sánchez, agente de policía desaparecida el 15 de marzo de 2002 y asesinada entre el 18 y 20 de marzo del mismo año. Para la familia, esta confirmación representó el fin de 11 años de incertidumbre, pero también el inicio de un dolor diferente y más profundo. Saber que Esperanza había sufrido tortura y abuso sexual antes de morir añadió una dimensión de horror a su duelo que resultaba casi insoportable. Con la confirmación forense de la muerte de Esperanza Morales, el detective Ramírez intensificó su investigación para identificar y capturar a los responsables del crimen. La evidencia física recuperada del sitio proporcionaba pistas valiosas, pero necesitaba testimonios y pruebas adicionales para construir un caso judicial sólido contra los miembros de Los Serpientes. El análisis de la escena del crimen reveló detalles perturbadores sobre la organización y metodología de los perpetradores. El rancho había sido utilizado sistemáticamente como centro de operaciones durante varios años, con estructuras específicamente diseñadas para detener y torturar víctimas. Los investigadores encontraron cadenas oxidadas, instrumentos de tortura improvisados y múltiples fosas adicionales que sugerían que Esperanza no había sido la única víctima. Ramírez implementó una estrategia de investigación dual. Por un lado, presionó a informantes y exmiembros de la organización criminal para obtener testimonios detallados sobre lo ocurrido en marzo de 2002. Por otro lado, analizó exhaustivamente los registros telefónicos, movimientos bancarios y patrones de actividad de los principales sospechosos durante ese periodo. El Flaco, el expandillero que había proporcionado la información inicial, aceptó cooperar formalmente con la investigación a cambio de protección testimonial. Durante interrogatorios detallados, reveló que Esperanza había sido secuestrada después de acudir a la cita falsa el 15 de marzo. La trampa había sido organizada personalmente por Raúl Castañeda,
quien había descubierto que la policía estaba investigando sus operaciones de reclutamiento de menores. Según el testimonio de El Flaco, Esperanza fue llevada al rancho donde fue interrogada violentamente durante 3 días sobre el alcance de su investigación, qué información había compartido con otros oficiales y si existían copias de sus notas y evidencias. Los hermanos Castañeda estaban particularmente preocupados por la posibilidad de que hubiera documentado sus identidades y estructuras operativas. La declaración más estremecedora reveló que Esperanza había resistido la tortura durante días sin proporcionar información significativa. Incluso bajo extremo sufrimiento físico, había protegido a sus fuentes y minimizado el alcance real de su investigación. Su valentía había salvado probablemente las vidas de varios informantes y había impedido que la organización tomara medidas preventivas más drásticas. Ramírez también entrevistó a familiares de otros menores que habían desaparecido en el mismo periodo. Varios padres confirmaron que Esperanza los había contactado discretamente, preguntando sobre las circunstancias de las desapariciones y ofreciendo ayuda extraoficial. Estos testimonios establecían claramente el motivo del crimen. Esperanza había sido eliminada para proteger las operaciones criminales de Los Serpientes. La investigación reveló además un nivel de corrupción institucional más profundo de lo inicialmente sospechado. Varios oficiales de la policía local habían proporcionado información a la organización criminal sobre las actividades de Esperanza. El cabo Miguel Hernández, su compañero de patrulla, confirmó que había notado seguimientos sospechosos durante las semanas previas a la desaparición, pero que sus reportes habían sido ignorados por los superiores. Los registros financieros de los hermanos Castañeda durante 2002 mostraron pagos regulares a múltiples oficiales policiales, incluyendo algunos de los investigadores originalmente asignados al caso de Esperanza. Esta evidencia explicaba la negligencia deliberada en la investigación inicial y la rapidez con que el caso había sido archivado. Para mediados de agosto de 2013, Ramírez había acumulado suficiente evidencia para solicitar órdenes de aprehensión contra los 3 hermanos Castañeda y otros 6 miembros de Los Serpientes directamente involucrados en el secuestro, tortura y asesinato de Esperanza Morales. Sin embargo, la ejecución de estas órdenes presentaría desafíos adicionales que requerirían coordinación con múltiples agencias de seguridad. La captura de los responsables del asesinato de Esperanza Morales requirió una operación coordinada que involucró a la Policía Federal, el Ejército Mexicano y agencias de inteligencia estadounidenses. Para agosto de 2013, Los Serpientes habían evolucionado hacia una organización criminal transnacional con ramificaciones en varios estados mexicanos y conexiones con cárteles estadounidenses. Raúl Castañeda, el líder principal de la organización, había establecido su base de operaciones en Culiacán, Sinaloa, bajo la protección del cartel local. Su captura requería una operación encubierta que no alertara a sus contactos corruptos dentro de las fuerzas policiales. Ramírez trabajó directamente con comandantes federales de confianza para planificar una redada simultánea en múltiples ubicaciones. Fernando Castañeda, el segundo hermano, había sido arrestado en 2011 por un caso separado de tráfico de drogas y cumplía una sentencia de 12 años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Su situación legal complicaba el proceso, ya que sería necesario abrir un nuevo expediente y solicitar su traslado para enfrentar los cargos relacionados con el asesinato de Esperanza. Joaquín Castañeda, el menor de los hermanos, había muerto en 2009 durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tijuana. Aunque no podría ser juzgado, los testimonios lo identificaban como uno de los perpetradores directos de la tortura y asesinato. Su muerte representaba una forma de justicia limitada, pero dejaba cabos sueltos en la investigación. El 15 de septiembre de 2013, exactamente a las 5 de la madrugada, fuerzas federales ejecutaron simultáneamente 8 órdenes de aprehensión en 5 estados diferentes. La operación, denominada Justicia Esperanza, logró capturar a 6 de los 8 objetivos prioritarios, incluyendo a Raúl Castañeda, quien fue arrestado en una residencia de lujo en las afueras de Culiacán. La captura de Raúl resultó particularmente satisfactoria para Ramírez. Durante el arresto, el criminal de 51 años mostró la arrogancia típica de quienes habían operado con impunidad durante décadas. Su primera reacción fue amenazar a los agentes con represalias,
presumiendo conexiones políticas que lo protegerían. Su actitud cambió dramáticamente cuando se le informó que estaba siendo arrestado específicamente por el asesinato de Esperanza Morales. Los interrogatorios iniciales de los detenidos proporcionaron información adicional sobre la estructura criminal y confirmaron muchos de los detalles ya establecidos por la investigación. Varios de los capturados intentaron negociar reducciones de sentencia a cambio de testimonios detallados sobre los eventos de marzo de 2002. La evidencia acumulada pintaba un cuadro completo de premeditación, sadismo y encubrimiento sistemático. Los documentos incautados durante las redadas incluían registros financieros que confirmaban los pagos a policías corruptos, así como fotografías y vídeos que documentaban otras actividades criminales de la organización. La reacción pública al anuncio de las capturas fue de satisfacción mezclada con indignación tardía. Los medios de comunicación, que habían ignorado el caso durante 11 años, súbitamente lo convirtieron en noticia nacional. Las mismas publicaciones que habían perpetuado rumores sobre el supuesto abandono voluntario de Esperanza ahora la presentaban como una heroína y mártir de la lucha contra el crimen organizado. Para la familia Morales, las capturas representaron un momento agridulce. La satisfacción de ver a los asesinos de Esperanza finalmente bajo custodia se mezclaba con la amargura de haber esperado más de una década para obtener justicia. Carlos expresó públicamente su gratitud hacia Ramírez, pero también su frustración con un sistema que había fallado tan profundamente a su esposa. La fase judicial del proceso estaba apenas comenzando, pero las capturas marcaron un punto de inflexión crucial en un caso que había permanecido en la impunidad durante demasiado tiempo. El juicio contra los asesinos de Esperanza Morales comenzó el 18 de febrero de 2014 en el Tribunal Federal de Ciudad Juárez. El proceso judicial se convirtió en un evento mediático nacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que representaba, el primer caso en décadas donde autoridades mexicanas lograban desmantelar completamente una red criminal y llevar a los responsables ante la justicia. La Fiscalía, dirigida por el licenciado Roberto Sandoval, construyó un caso meticuloso basado en la evidencia forense, testimonios de exmiembros de Los Serpientes y la reconstrucción detallada de los eventos de marzo de 2002. El equipo legal trabajó estrechamente con Ramírez para presentar una narrativa coherente que demostrara sin lugar a dudas la culpabilidad de los acusados. Raúl Castañeda, enfrentando cargos de secuestro agravado, tortura, violación y homicidio calificado, intentó inicialmente una estrategia de negación total. Su abogado defensor argumentó que su cliente era víctima de una persecución política y que las evidencias habían sido fabricadas. Sin embargo, esta estrategia se desmoronó cuando El Flaco y otros exmiembros de la organización proporcionaron testimonios detallados y consistentes sobre su participación directa. El momento más impactante del juicio llegó durante la tercera semana, cuando se presentó evidencia fotográfica y de vídeo incautada durante las redadas. Las imágenes, demasiado gráficas para ser mostradas públicamente, documentaban no solo el asesinato de Esperanza, sino también las torturas que había sufrido. El juez ordenó que solo los miembros del jurado y los abogados tuvieran acceso a este material, para preservar la dignidad de la víctima y proteger a su familia. La familia Morales asistió a cada sesión del juicio. Carlos, ahora casado con Patricia y padre de un tercer hijo, enfrentó el proceso con una mezcla de determinación y dolor renovado. Los detalles revelados durante el proceso judicial fueron más brutales de lo que había imaginado, pero también confirmaron algo que siempre había sabido: su esposa había muerto defendiendo sus principios y protegiendo a otras familias. Doña María, convertida en símbolo de la lucha por la justicia, ofreció un testimonio emotivo sobre el impacto de la pérdida en la familia. Su declaración, de 45 minutos, repasó los 11 años de incertidumbre, el daño psicológico en los nietos y la importancia de que casos como este no quedaran impunes. Sus palabras resonaron profundamente en el tribunal y fueron transmitidas en vivo por múltiples medios de comunicación. Andrea y Sebastián, ahora de 17 y 15 años respectivamente, también participaron en el proceso. Andrea había crecido hasta convertirse en una joven determinada a estudiar criminología, inspirada por la memoria de su madre. Sebastián, más reservado,
expresó durante su testimonio cómo la ausencia de esperanza había marcado cada momento importante de su vida: graduaciones, cumpleaños, logros deportivos. El testimonio más devastador llegó de parte de El Flaco, quien describió con detalles escalofriantes las últimas horas de vida de Esperanza. Según su relato, la agente había sido interrogada sobre el alcance de su investigación, negándose consistentemente a proporcionar información que pudiera poner en peligro a sus fuentes o a otros oficiales. Incluso bajo tortura extrema, había protegido a las familias que habían confiado en ella. Los acusados que habían aceptado cooperar con la fiscalía confirmaron que Esperanza había demostrado un valor extraordinario durante su cautiverio. Había intentado escapar en 2 ocasiones, había gritado información falsa durante los interrogatorios para proteger a terceros y había mantenido su dignidad hasta el final. Estos testimonios transformaron la percepción pública de Esperanza de víctima a heroína nacional. La defensa intentó argumentar que los acusados habían actuado bajo coerción de organizaciones criminales más grandes, pero la evidencia demostró claramente que el asesinato de Esperanza había sido planificado y ejecutado por iniciativa propia de Los Serpientes. Los registros financieros y comunicaciones interceptadas establecían que habían actuado para proteger sus propios intereses económicos. El 15 de mayo de 2014, después de deliberar durante 8 horas, el jurado declaró culpables a todos los acusados de los cargos más graves. Raúl Castañeda fue sentenciado a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los otros 5 acusados recibieron sentencias entre 35 y 50 años, dependiendo de su grado de participación en el crimen. La sentencia contra los asesinos de Esperanza Morales marcó el final de un capítulo doloroso, pero también el inicio de transformaciones importantes en la lucha contra la impunidad en México. El caso se convirtió en precedente judicial y símbolo de que la justicia, aunque tardía, era posible incluso en los contextos más adversos. El detective Ricardo Ramírez recibió reconocimientos nacionales por su trabajo en el caso, pero él siempre insistió en que el verdadero mérito correspondía a la familia Morales por nunca haber perdido la esperanza. Su metodología de investigación se adoptó como modelo en otras dependencias policiales, y él mismo fue promovido para dirigir una unidad especializada en casos de desapariciones forzadas. La historia de Esperanza Morales inspiró cambios legislativos significativos. El Congreso mexicano aprobó la Ley Esperanza, que establecía protocolos específicos para la investigación de desapariciones de funcionarios públicos y creaba un fondo de apoyo para familias de víctimas. La legislación también endurecía las penas para funcionarios que obstruyeran investigaciones de esta naturaleza. Carlos Morales encontró en la conclusión del caso una forma de paz que no había experimentado en más de una década. Su matrimonio con Patricia se fortaleció durante el proceso judicial, y juntos lograron crear un ambiente familiar estable para los hijos de Esperanza y su nuevo hijo. Decidió transformar su taller mecánico en una fundación que proporcionaba apoyo legal y psicológico a familias de personas desaparecidas. Andrea cumplió su promesa de estudiar criminología y se especializó en derechos humanos. Durante su tesis universitaria, documentó el caso de su madre como ejemplo de la importancia de la perseverancia familiar en la búsqueda de justicia. Su trabajo académico se convirtió en referencia obligada para estudiosos del tema y fue publicado por una editorial universitaria prestigiosa. Sebastián eligió un camino diferente pero igualmente significativo. Se convirtió en trabajador social especializado en atención a menores en situación de riesgo, exactamente el tipo de jóvenes que su madre había intentado proteger. Su trabajo silencioso en centros comunitarios honraba la memoria de Esperanza de una manera práctica y cotidiana. Doña María, convertida en activista reconocida, continuó luchando por otros casos de desapariciones. Su organización, Madres Esperanza, logró la resolución de 23 casos adicionales en los 5 años siguientes al juicio. Su incansable labor le valió reconocimientos internacionales, pero ella siempre mantuvo que su única motivación era evitar que otras familias sufrieran lo que había vivido la suya. El rancho donde fue encontrada Esperanza se convirtió en memorial nacional. Las autoridades construyeron un monumento sobrio pero emotivo, donde se grabaron los nombres de todas las víctimas encontradas en el sitio. El lugar se transformó de escenario de horror en espacio de reflexión y memoria colectiva.
Los cambios institucionales inspirados por el caso fueron profundos y duraderos. La policía de Ciudad Juárez implementó protocolos específicos para proteger a oficiales que investigaran organizaciones criminales. Se crearon canales seguros de comunicación, sistemas de respaldo de información y procedimientos de protección que habrían salvado la vida de Esperanza. La historia resonó internacionalmente como ejemplo de que la lucha contra la impunidad era posible, pero requería determinación institucional, apoyo familiar y ciudadanos comprometidos con la justicia. Organizaciones de derechos humanos de todo el continente utilizaron el caso como modelo para sus propias luchas contra la desaparición forzada. 12 años después del asesinato y un año después del juicio, la familia Morales organizó una ceremonia conmemorativa en el cementerio donde finalmente pudieron sepultar dignamente los restos de Esperanza. La ceremonia fue pequeña e íntima, pero estuvo llena de un simbolismo poderoso. Una mujer que había muerto defendiendo la justicia finalmente había obtenido la justicia que merecía. El caso de Esperanza Morales demostró que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, eventualmente emerge cuando existe la voluntad de buscarla. Su legado no fue solo la resolución de su propio asesinato, sino la transformación de un sistema que había fallado a innumerables víctimas. En su muerte, Esperanza logró proteger a más personas de las que había podido salvar en vida. La última imagen del caso no fue la brutalidad de su asesinato, sino la graduación de Andrea como criminóloga, con la medalla de su madre colgando orgullosamente de su cuello, prometiendo continuar la lucha por la justicia que Esperanza había comenzado en las calles polvorientas de Ciudad Juárez tantos años atrás. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!